Corticoides y respuesta inmune. Los glucocorticoides endógenos son hormonas esteroideas lipofílicas derivadas del colesterol. Dentro de estos encontramos el cortisol y la cortisona. Los glucocorticoides exógenos son fármacos que se utilizan para tratar las enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Dentro de estos encontramos la prednisolona, hidrocortisona, prednisona y metilprednisolona. La producción endógena de glucocorticoides se ve regulada mediante el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Este inicia en el hipotálamo, en donde se libera la hormona liberadora de corticotropina, la cual viaja a la hipófisis y ahí se libera la hormona corticotropina, la que a su vez se libera en el torrente sanguíneo y llega hasta la glándula suprarrenal, en la zona fasciculada donde se unen receptores melanocortina 2 y hace que se libere el cortisol, además de mineralocorticoides. Los glucocorticoides actúan sobre receptores intracelulares principalmente, los cuales pertenecen a la superfamilia de receptores nucleares y regulan la transcripción de genes. Se han identificado dos tipos principales de receptores que son el receptor de mineralocorticoides y el receptor de glucocorticoides. Receptores de glucocorticoides. Los receptores de glucocorticoides son de la familia de receptores nucleares, los cuales permanecen en el citoplasma formando un complejo con varias proteínas chaperonas, que son proteínas de asistencia a otras para llevar a cabo sus efectos, las cuales se llaman proteínas de choque térmico, HSP90 por sus siglas en inglés, y permiten que al unirse al ligando ocurra un cambio conformacional en el receptor glucocorticoide, que le permite liberarse del complejo proteico, exponer el sitio de localización nuclear y traslocar el núcleo, donde se une en forma de dímero a sitios específicos del ADN denominados elementos de respuesta a glucocorticoides, y así controlar la transcripción de genes. Estos elementos de respuesta a glucocorticoides proporcionan especificidad en términos de inducción de la transcripción génica por glucocorticoides. Los genes pueden ser activados o inhibidos por la interacción entre los receptores de glucocorticoides y los elementos de respuesta de glucocorticoides. Una vez que se da el acople de receptores de glucocorticoides y elementos de respuesta a glucocorticoides, se activa la maquinaria de transcripción, lo que permite producir el ARN, que da origen a la producción de los corticoides. Además, actúan sobre los genes produciendo cambios, estimular o inhibir en la respuesta tisular y también en la síntesis de proteínas. El cortisol es el glucocorticoide más importante en los seres humanos, el cual puede ejercer un retrocontrol negativo sobre el hipotálamo e hipófisis para mantener niveles apropiados de glucocorticoides. Además, se libera de la glándula suprarrenal de manera circadiana. Por lo tanto, ante situaciones de estrés, ya sea físico o psicológico, se va a activar este eje y los niveles de glucocorticoides van a aumentar y por lo tanto se va a perder este ritmo circadiano. El organismo secreta 10 miligramos de cortisol al día, con un pico máximo de 8 horas. Sin embargo, se puede llegar a secretar hasta 10 veces más en caso de estrés intenso. Acciones de los glucocorticoides sobre el sistema inmune. Los glucocorticoides realizan distintas acciones sobre el sistema inmune, dentro de las cuales podemos encontrar: interfieren en el tránsito de leucocitos y otras células del sistema inmune, modulan el eje hipotálamo hipofisario adrenal, bloquean la expresión de ciclooxigenasa 2, impiden la hiperactivación de linfocitos T e inducen apoptosis de macrófagos. Interfieren en el tránsito de leucocitos y células del sistema inmune. Los glucocorticoides interfieren en el tránsito de leucocitos y otras células del sistema inmune, inhibiendo la acumulación de las células a nivel del sitio inflamatorio y reduciendo el número de linfocitos, monocitos y eosinófilos circulantes por la estimulación de la muerte apoptótica de las mismas. Además, los glucocorticoides interfieren en la transcripción de los genes que se encargan de inducir la expresión de las moléculas de adhesión como las integrinas, las cuales son necesarias para que los linfocitos puedan salir de los vasos sanguíneos y trasladarse hasta el sitio de la inflamación mediante la extravasación de los leucocitos. Los glucocorticoides también bloquean la síntesis y liberación de linfocitos T y eosinófilos, por lo que bloquean la infiltración local de las células inflamatorias. Disminuyen el número de macrófagos y la liberación de interleuquinas 1, 2, 3, 4 y 5, del factor de necrosis tumoral alfa y el factor estimulante de colonias de granulocitos. Modulan el eje hipotálamo hipofisario adrenal. La administración farmacológica de glucocorticoides puede hacer que se pierda el ritmo normal del eje
hipotálamo hipofisario adrenal, debido a sus efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, y hace que se genere una disminución de la producción endógena de cortisol. Además, inhiben la liberación de la hormona adrenocorticotropa previamente sintetizada y como consecuencia puede ocasionar atrofia de las glándulas adrenales, lo que a su vez inhibe la respuesta endógena del cortisol ante situaciones de estrés fisiológico. La supresión brusca de glucocorticoides posterior a su administración por un periodo prolongado o la disminución de la dosis puede generar insuficiencia adrenal, ocasionada por la disminución de hormonas esteroideas por parte de la corteza adrenal. Queda la expresión de ciclooxigenasa 2. Los glucocorticoides son inhibidores de la producción de prostanoides como la prostaglandinas y tromboxanos, inhiben de forma indirecta la fosfolipasa A2, induciendo la síntesis de anaxinas que modulan la actividad de la fosfolipasa A2. Además, los glucocorticoides inhiben la expresión de COX-2 y por lo tanto la formación de prostanoides. Impiden la hiperactivación de linfocitos T. Los glucocorticoides inhiben la transcripción de citoquinas secretadas por los linfocitos T. A dosis farmacológicas pueden reducir la síntesis y liberación de citoquinas Th1 como interleuquinas 2 e interferón gamma. Además, pueden producir efectos inhibidores en las citoquinas Th2 como interleuquinas 4 e 5. Los glucocorticoides, al unirse al receptor de glucocorticoides en el interior de la célula T, genera la inhibición de la síntesis de interleuquinas 2, afectando los factores de transcripción de la regulación de la expresión genética de interleuquina 2. Los glucocorticoides también inhiben la vía mediada por el receptor de células T, usando un mecanismo no genómico que requiere la unión de glucocorticoides a los receptores de membrana y no a sus receptores nucleares, que al final conducen a la supresión de la fosforilación de moléculas de la vía de acción del receptor de células T como la proteína quinasa activada por mitógeno, quinasa N-terminal, PKB, PKC y P38. Además, los glucocorticoides inhiben la vía de traducción del receptor de células T mediada por el calcio que se libera del retículo endoplásmico que induce la activación y proliferación de células T. Inducen apoptosis de macrófagos. Los glucocorticoides producen un bloqueo mediante la supresión del factor inhibidor de la migración de macrófagos. Además, una interrupción del procesamiento de antígenos por la interferencia con el interferón gamma y la disminución de la síntesis y liberación de interleuquina 1. Los glucocorticoides inducen la apoptosis de los macrófagos para garantizar la supervivencia en respuesta a la sepsis inducida por lipopolisacáridos o para suprimir la inflamación asociada a alergias. Tratamiento terapéutico con glucocorticoides. Los glucocorticoides se utilizan para tratar inflamaciones, reacciones alérgicas y enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, psoriasis, regímenes inmunosupresores después del trasplante de órganos, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis atópica, leucemias, cáncer de mama, enfermedad macular, insuficiencia suprarrenal crónica primaria y secundaria. Algunos de los glucocorticoides utilizados para el tratamiento de enfermedades son hidrocortisona, prednisolona, betametasona, dexametasona, beclometasona. Sin embargo, su eficiencia se ve comprometida por la prolongación de uso de estos fármacos, debido a que puede generar efectos tales como inmunosupresión, osteoporosis, dislipidemia, resistencia a insulina tipo 2, hipertensión, síndrome de Cushing. Por lo tanto, se debe tratar de utilizar la mínima dosis y por periodos cortos de tiempo, ya que la acción que ejerce el glucocorticoide va a depender de la dosis. De esta manera podría actuar como antiinflamatorio o como inmunosupresor.